Bueno, estamos con la última parte, la segunda grabación complementaria, número 23. Estamos en los últimos ejercicios que yo voy a resolver. Este ejercicio se deja caer un cuerpo en el vacío, en un lugar con gravedad normal, desde 5 metros de altura. Ahí está el gráfico que yo realizo desde 0 hasta 5 metros. Y se cumple todo lo siguiente, excepto, primero, la posición después de 0,5 segundos si vale tanto. Es fácil, partir de 0, donde se deja caer, sabes que es un movimiento uniformemente acelerado, sin velocidad inicial en consecuencia, posición 0,5 segundos, me durará el tiempo al cuadrado. No necesita velocidad inicial, no la tiene, vale 0. El 4,9, 0,5 al cuadrado, 1,22, 5 metros, correcto. B. La velocidad después de ese lapso es de tanto, es fácil también, gravedad por tiempo, gravedad por 0,05 segundos, 4,9 metros segundo al cuadrado, 4,9 metros por segundo. Correcto también. En la C, el tiempo que tarda en llegar al suelo, los 5 metros, ¿no es cierto?, de altura, ese tiempo, raíz cuadrada de un de la gravedad por tiempo cuadrado, pero es muy fácil, uno ya la memoriza, todo está, tanto la distancia como el tiempo con estas fórmulas son fáciles de recordar. Raíz cuadrada, 2 distancia sobre gravedad, 2 por los 5 metros, gravedad 1,01 segundo. Esa es la que está mal, porque te propone 2 segundos y ese lapso es de 1,01 segundo, la mitad. En D, el instante en que la velocidad de 2 metros por segundo es 0,2 segundos. Entonces en D, sabiendo que esa es la aceleración y la variación de la velocidad en el tiempo. Tiempo, variación de la velocidad sobre aceleración, que es lo que nos pregunta, tiempo, y la velocidad 2 menos la velocidad 1. El instante en que la velocidad 2, la velocidad es de 2 metros por segundo, entonces velocidad 2 menos velocidad 1 sobre gravedad, tiempo. 2 menos 0, porque es caída a partir de 0, desde el reposo. Entonces el tiempo es 0,2 segundos, correcto. La excepción ya la dijimos, la C, la velocidad inicial en 0 metros, claro, la velocidad inicial se deja caer, 0, fácil. Esa parte no tiene mayor grado de dificultad, es lectura comprensiva del enunciado. El 69, un móvil lleva cierta velocidad. Para detenerse aplica los frenos, con lo cual adquiere una aceleración negativa, retardado. Si hubiera llevado el doble de velocidad, pero para lograr detenerse en el mismo espacio, la misma distancia, pero con doble de velocidad, su aceleración negativa en ese caso debería ser, para lo cual, entonces, tantas veces mayor, menor, etcétera, 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 ¿no? Doble, 4 veces mayor, menor, lo que fuere, las propuestas. Los detalles, para una velocidad 1, una aceleración 1 y una distancia 1. En esa segunda propuesta, si hubiera llevado el doble de velocidad, la velocidad 2 te está proponiendo el doble de velocidad 1, para detenerse en el mismo espacio, es decir, la distancia 2 va a ser igual a la distancia 1, pero para ese caso, la aceleración negativa, la aceleración 2, en relación a la 1, ¿cuál debería ser? Entonces, tenés ambos movimientos uniformemente retardados. Como se trata de ese caso, y estás hablando la relación, mira, no te hice hincapié en eso, cada vez que tengas la relación en un movimiento uniformemente variado, velocidad, distancia, aceleración, seguro, velocidad, distancia, aceleración, 99% de los casos vas a usar esta ecuación, ya sea acelerado o retardado, en este caso retardado, ¿no? Porque habla de detenerse en determinada distancia. Propuesta de esta, ¿cuál debiera ser la aceleración? Velocidad 1 al cuadrado, velocidad 2, menos velocidad 2 al cuadrado, 2 distancias. Quizás te llama la atención por qué no pongo velocidad 2 al comienzo y velocidad 1. Porque te está proponiendo que lleva cierta velocidad. Esa velocidad es superior
a la que va a tener luego de que se va frenando. Por eso no hago velocidad 2 menos velocidad 1. Para tener en cuenta el valor absoluto. Por eso pongo velocidad 1 al cuadrado menos velocidad al cuadrado 2 distancias. Dicho esto, como a vos te pregunta la aceleración cuando lleva el doble velocidad, la aceleración negativa, entonces ahí sí colocas velocidad 1 al cuadrado. Si hubiera llevado el doble velocidad, esa velocidad, lo que teníamos acá, velocidad 2, el doble velocidad 1, es el doble velocidad 1, pero elevado a al cuadrado, menos velocidad 2 al cuadrado, 2 distancias, ¿no? Simplemente eso, 2 al cuadrado es 4, velocidad 1 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 distancias. Y si te fijas, es un poco el tema a darse cuenta. Como te pregunta el valor de la aceleración en estas circunstancias, vos acá tenés la aceleración 1. Es la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre el doble de distancia. Y la aceleración 2 es 4 veces la misma cantidad, es 4 veces la aceleración 1. Como vos te pide cuántas veces mayor, que se refiere a la aceleración anterior, su aceleración negativa va a ser la misma, el doble que la anterior, que es la aceleración 1. Por eso es relacionar esa expresión del valor 1, sobre el cual uno tiene que hablar cuánto aumentó, cuánto disminuyó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 4 veces la aceleración 1. Es bueno el ejercicio porque es esta composición del lugar que tenés que darte cuenta a realizar. Que la primera velocidad es la más grande y la otra, por ser retardado, es la menor. Este ejercicio que está acá abajo te lo explico un poco más ampliado en lo que sigue, en lo que vamos a explicar ahora. Es bastante repetido el modelo, lo han repetido enorme cantidad de veces, no exactamente el mismo número, pero la modalidad muchas veces. El tiempo de reacción, o sea, reflejo de un conductor medio, es de aproximadamente 0,7 segundos. Se refiere, tiene un nombre técnico en fisiología, cronaxia, no interesa tanto eso. El tiempo de reacción es cuando uno recibe la percepción de un acontecimiento, suponete chocar con un vehículo, atropellar algo, tiene esa percepción y quiere reaccionar en consecuencia. Entonces hay un lapso entre que uno decide hacer eso, porque ve el obstáculo o lo que fuere, y ejecuta la acción para evitarlo. Hay un retardo, que es un tiempo de reacción, así se denomina, entre la percepción y la reacción. El tiempo de reacción es el intervalo entre la percepción y la aplicación de los frenos, en este caso, ejecutar, reaccionar, que frenar. Si un automóvil puede experimentar una desaceleración de 4 a 8 metros por segundo al cuadrado, o sea, puede frenar con esa aceleración, calcular la distancia total recorrida antes de detenerse, una vez percibida la señal, cuando la velocidad era de 30 km por hora. Tenés que entender, no es difícil. ¿Qué distancia total ha recorrido? Desde que percibe la señal de lo que tiene que enfrentarse hasta que se detiene realmente. Entonces hay 2 etapas. Esa primera etapa está referida a ese tiempo que tarda la percepción del obstáculo en convertirse en una reacción, que tiene ese lapso que lo determina tiempo de reacción. Y mientras ocurre esa respuesta, el móvil sigue andando a esa misma velocidad que traía, que es la velocidad inicial, que eran 30 kilómetros, o son 30 kilómetros horarios. Y durante los 0,7 segundos que emplea en reaccionar, está ejecutando ese movimiento, por lo tanto, a velocidad constante. Entonces, tiene una velocidad recorrida con la velocidad que traía durante ese lapso. Luego, cuando ya aplica los frenos, genera una aceleración para detenerlo y tiene una distancia 2. O sea, la distancia total es la suma de la distancia que hace con rectilíneo uniforme más la que realiza una vez aplicados los frenos con rectilíneo uniformemente retardado. La distancia total, distancia 1 más distancia 2. Y tenés que tener en cuenta que la primera parte, como sigue andando a 30 km/h, la primera parte es un rectilíneo uniforme. Sin cuando aplica los frenos, tiene un movimiento retardado. Las fórmulas que tenés que emplear, la distancia 1 y distancia 2, tienen que responder a esa diferencia de movimiento. La distancia 1 es velocidad por tiempo.
venía a 8,33 metros por segundo, que son los 30 kilómetros horarios, 8,33 metros por segundo, durante 0,7 segundos. Cuando había recorrido 5,83 metros, recién pudo apretar el freno, presionar sobre el pedal del freno. Lo hizo con ese retardo que ya dijimos, 0,7 segundos, y ya había recorrido 5,83 metros. Cuando tiene que calcular qué distancia tiene que agregarle hasta terminar de tenerlo, te acuerdas lo que te dije, si vos tenés relacionado distancia, velocidad, aceleración, seguro tenés que tener velocidad inicial distinta a cero, la velocidad final al cuadrado, tenés que usar esta fórmula, te quería decir, es muy sucinto la síntesis de esas tres magnitudes para saber qué fórmula vas a tener que usar, velocidad final al cuadrado, la inicial al cuadrado, menos 2 distancias por aceleración. De esa relación, de estos valores, ahora lo que te interesa es cuánto va la distancia 2. La distancia 1 ya la tienes. Y te pregunta la distancia total. Eso va a ser velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 aceleración. Bueno, acá, lo sacás de acá. Distancia 2, la segunda distancia, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido 2 aceleración. Pero como tenés que, te va a quedar la distancia con signo negativo, lo pasás al otro miembro y te queda velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. O si querés pasar dos distancias por aceleración y pasar la recta, si querés. 8,73 metros elevado por segundo elevado al cuadrado menos la velocidad final, que es 0. 2 aceleración, 2 por 4,8, que te lo da el ejercicio. Ese valor que tienes ahí. Y eso te hace los 723 metros. Entonces la distancia total son los 5,83 originales con retiro uniforme, más los 723 con uniformemente acelerado, y la respuesta son 13 metros, que se corresponde con la opción C. Bueno, ahí está todo lo que yo les voy a resolver de este tema. Con esto dejamos terminado. Esperemos que se pueda incorporar todo el próximo lunes para ustedes del grupo virtual. Y con eso, a la semana siguiente, no olvidarse, siempre se termina un capítulo y en la clase siguiente se rinde su evaluación. Jóvenes, estamos en contacto. Hasta luego.